Hola, buenos días. Nos reunimos otra vez para acabar con la Guerra Civil Española. Estamos evocando las consecuencias de la contienda con dos Españas opuestas y un país devastado. Estamos presentando la España republicana. Hemos ya evocado el verano revolucionario de 1936, la represión muy dura y espontánea de los primeros meses de conflicto, y tenemos que evocar los esfuerzos de unificación frente a los progresos de los nacionales, frente a las derrotas republicanas, los esfuerzos de unificación de dos presidentes del gobierno, Largo Caballero y Negrín. De inmediato tenemos un cartel de un partido de centro izquierda, un partido del Frente Popular, izquierda republicana, que evoca la necesidad de unión, la necesidad sobre todo de obediencia al gobierno, de autoridad del gobierno para asegurar la producción, el orden, organizar el ejército y entonces vencer. Toda persona que se opone a la autoridad del gobierno sería un traidor porque favorece entonces la debilidad de los republicanos y entonces favorece al bando nacional y se considera entonces como un traidor. Y el fin de la palabra es algo fuerte. Hablando de los traidores, dice que a estos hay que exterminarlos. Esto muestra la dureza de la lucha y lo serio de la situación. En efecto, lo que muestra el cartel es que existe una tensión dentro del bando republicano, existe un debate para saber cómo actuar, cómo organizarse, qué política aplicar. Este debate me parece que aparece muy bien en una película británica del director Ken Loach, que se llama Land and Freedom, en España Tierra y Libertad. Es una película de 1995. El título viene del nombre de un periódico anarquista que se llama pues Tierra y Libertad. Y esta película es interesante porque se trata de la historia de una británica que después de la muerte de su padre descubre en su casa, en una maleta, recuerdos de la guerra civil, ya que su padre luchó en la milicia del POUM durante esta guerra civil en el bando republicano. Y a través de los recuerdos que esa mujer descubre en la maleta, podemos descubrir lo que vivió su padre. Y vamos a ver un fragmento de la película, un momento interesante, porque la milicia del POUM libera o conquista, es una cuestión de punto de vista, un pueblo, y después de esta liberación, los campesinos del pueblo, juntos con los milicianos, se reúnen en la casa de un terrateniente que huyó y deciden lo que van a hacer con las tierras del pueblo, cómo se van a organizar. Y es muy interesante porque es un debate que resume muy bien el problema que conoce el gobierno republicano, que conoce el bando republicano. ¿Qué hacer? ¿Qué política seguir? ¿Cómo ganar? Um, es entonces interesante. Bueno, lo vais a ver, es un debate muy realista. A veces no es muy fácil seguir lo que dicen los personajes. Vamos a ver muchos y a escuchar sobre todo muchos acentos españoles, extranjeros, porque hay americanos, británicos, franceses, alemanes entre los milicianos, pero me parece que podemos destacar muy bien dos puntos de vista y los argumentos que utilizan
estos dos grupos. Bueno, a ver entonces este fragmento. Podemos destacar dos puntos de vista, los argumentos respectivos. Tenemos la visión más prudente, en la que se dice que hay que primero ganar la guerra con todos los apoyos posibles, evitar la división, y otros que dicen que hay que hacer la revolución de inmediato, que eso es absolutamente necesario. En el primer punto de vista, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, se dice que se puede colectivizar la tierra de los terratenientes que huyeron, que apoyan a Franco, y es un decreto gubernamental además. Se dice que sería mejor evitar la división entre campesinos, mejor no quitar sus tierras a los pequeños propietarios que sufrieron para conseguirlas, como Pepe, que ha trabajado mucho y que está muy, que está muy atado a lo suyo, a sus tierras, y vería muy mal un gobierno, un régimen que tomaría sus posesiones. Y además se trata de no asustar a países capitalistas que podrían ser aliados o por lo menos socios comerciales de la República. La República tiene pocos apoyos y perdería sus últimas posibilidades de comprar armas al hacer la revolución, porque eso asustaría a sus vecinos y en general a los países capitalistas. Por fin, la idea es que sin victoria no hay revolución posible. Si Franco gana, pues no tendrán nada. Así que hay primero que unirse, organizarse y ganar. La revolución es un proceso muy complejo que podría provocar mucho desorden y el desorden podría desembocar en la derrota. En cuanto a los que quieren hacer la revolución de seguidita, entonces de inmediato, dicen que hace falta aumentar la producción para el frente, para que todos puedan comer, por eso hay que colectivizar para un trabajo más eficaz con tractores colectivos, por ejemplo, ya que un tractor no es algo que un pequeño propietario puede pagar, pero es algo que una cooperativa podría comprar. Otro argumento, la idea de que hay que construir una sociedad nueva en la que todos trabajan, reciben según sus necesidades, hay que ver más grande, hay que abandonar el miedo, hay que arriesgarse, hay que pensar en el futuro y si es posible un futuro mejor. Y hay la idea también de que hacer la revolución ahora es importante porque esperar es correr el riesgo de no hacerla nunca, como pasó en Alemania, dice el miliciano alemán. Y por fin, es la idea de que cambiar la vida de los más pobres es darles algo que defender, algo por qué luchar, y eso podría hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. En imágenes, mejor dicho en carteles, así lo podemos ver, los que quieren hacer la revolución realizan imágenes como esta: el odio y la tiranía mueren, el amor y la felicidad nacen, pues la idea de la construcción de una sociedad mejor y una sociedad feliz. Por otro lado, se evoca lo primero, que es ganar la guerra con la unión de todos los grupos. En el bando de la revolución inmediata, pues se evoca el trabajo y la lucha por la revolución. Hay que defender precisamente la revolución, mientras que los más prudentes hablan sobre todo de la necesidad de una disciplina que permita la victoria. Entonces tenemos un debate, y un debate muy serio dentro del bando republicano. Podemos decir que en un principio, en un primer momento, en los primeros meses, tenemos una oleada revolucionaria que se produce. El gobierno aparece impotente y se afirman pues, las juntas, los comités, y muchas experiencias se producen en diferentes partes de España,
pero el avance de las tropas nacionales hace que la unión de los esfuerzos militares aparece necesaria, que hay que organizarse, y el 5 de septiembre de 1936 se constituye un gobierno de concentración, es decir, un gobierno muy largo, sin juego de palabra, el gobierno de Francisco Largo Caballero, que es una alianza antifascista que reúne a los republicanos, socialistas, comunistas y hasta los anarquistas, que no, en teoría no participan en gobiernos. Y el objetivo mayor es recomponer el Estado, que casi desapareció, se desintegró después del golpe de Estado, y priorizar el esfuerzo bélico. Entonces, primero, ganar la guerra. Por eso, el gobierno quiere controlar la represión, quiere reordenar el bando republicano, y se trata también de la constitución de un ejército popular que se realiza con apoyo soviético y que debe reunir a las milicias en brigadas mixtas. Se llaman brigadas mixtas porque precisamente mezclan milicianos de orígenes diferentes. Eso para construir un ejército organizado que pueda competir, que pueda luchar contra el ejército nacional. Estos carteles lo ilustran muy bien, tenemos esa idea, todas las milicias fundidas en el ejército popular, el personaje está compuesto de banderas regionales diferentes y también de banderas de partidos diferentes. Entonces hay que reunir a las diferentes opiniones, a las diferentes regiones para tener un ejército republicano unido, organizado, capaz de vencer al ejército nacional. Y se trata también, pues, primero de ganar la guerra, pues menos palabras vanas, primero ganar la guerra. Una cosita interesante a propósito de este gobierno de Largo Caballero es que es el primer gobierno, pues el segundo gobierno de Largo Caballero, para ser más preciso, es el primer gobierno en Europa que tiene una mujer ministra. En Francia, con el Frente Popular, ya había mujeres secretarias de Estado, pero en el gobierno de Largo Caballero, una mujer, Federica Montseny, anarquista, es una militante de la CNT, es ministra de Sanidad y Asistencia Social. Vale la pena señalarlo. Pero este gobierno va a tener muchos problemas porque se trata de devolver su autoridad al Estado, se trata de unificar las Fuerzas Armadas, pero este esfuerzo encuentra una oposición fuerte de los anarquistas que no aceptan la jerarquía, esta autoridad. Y también una oposición del POUM. El POUM es un partido, es el Partido Obrero de Unificación Marxista, es un partido comunista, pero un partido que se opone a Stalin y al stalinismo. Entonces, no quieren integrar el ejército popular y eso va a provocar enfrentamientos y hasta enfrentamientos armados en Barcelona en mayo de 1937. En la ciudad, efectivamente, anarquistas y trotskistas se oponen a los comunistas, sobre todo, y asistimos a una forma de guerra civil dentro de la guerra civil, lo que es muy serio, porque la situación militar del bando republicano no es tan buena. Y estos enfrentamientos, estas tensiones, desembocan en la dimisión del gobierno de Largo Caballero. Un nuevo gobierno se constituye con Juan Negrín. Juan Negrín dirige este nuevo gobierno que se forma el 17 de mayo de 1937. Es un socialista y
en aquella época, en el bando republicano, con la ayuda soviética, que es la ayuda principal, los otros países con la no intervención no quieren vender armas a la República, pues la ayuda soviética, muy importante, hace que los comunistas se vuelven cada vez más fuertes. El peso de los comunistas en el bando republicano se hace cada vez más importante. Eran minoritarios y se vuelven mucho más poderosos y van a perseguir a los anti-estalinistas del POUM. Agentes soviéticos intervienen para eliminar la dirección del POUM. El gobierno tiene que afrontar también un problema muy serio de penurias alimenticias, es decir, que el territorio republicano se reduce cada vez más, con una población numerosa, una población cada vez más densa, con muchos refugiados, y es difícil dar de comer a esta población porque la producción es limitada, hay una forma de, hay un embargo comercial, además hay también un bloqueo por la Marina Nacional, así que la situación es muy difícil. Y en este contexto, el gobierno Negrín intenta negociar, propone acabar con la guerra con un acuerdo, y es lo que llamamos los 13 puntos de Negrín. Es decir, que Negrín propone un texto como base de negociaciones con los nacionales. Pero en aquel momento de la guerra, Franco rechaza la oferta porque solo acepta una victoria total y una capitulación de los republicanos. Por eso Negrín pasa a una política de resistencia a ultranza. En sus propias palabras, resistir es vencer. Es decir, que los republicanos se dan perfectamente cuenta que pierden terreno, pero esperan el principio de la Segunda Guerra Mundial. Esperan el principio de una guerra europea entre las democracias y los regímenes totalitarios nazi y fascista, y por eso resistir es llegar al momento de esta guerra, una guerra con la que los franco-británicos por fin van a intervenir, van a ayudar a la República y él lo espera, dar la victoria a la República. Pero, como ya lo sabéis, resistió tanto como posible, pero fue derrotado antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos pues al balance de la guerra. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un país arruinado, un país en el que los vencedores siguen reprimiendo después de la guerra. Primer resultado de esta guerra, muchos muertos, muchos exiliados. Los historiadores no están de acuerdo cuando hablan de los muertos. Según los historiadores, se habla de un total de 300.000, algunos hablan de 600.000 muertos. Aquí tenemos pues, un ejemplo concreto de estos resultados. Aquí hablan de un total de muertos de 330.000 muertos. Tenemos muchos españoles muertos en combate, más o menos la misma cantidad en ambos bandos. Tenemos una represión en ambos bandos, pero hay más republicanos ejecutados. Algunos historiadores hablan de 100.000 muertos, pues aquí se habla de 60.000 víctimas de la represión republicana, 80.000 de la represión nacional. Hay también extranjeros muertos en combate, los marroquíes y algunos voluntarios y también los italianos, la Legión Cóndor en el bando nacional y las brigadas internacionales en el bando republicano. Y tenemos, por supuesto, víctimas de bombardeos, ya que hay bombardeos de población civil. En el gráfico que vemos aquí se evoca más o menos el mismo número de muertos en ambos bandos.
Otros historiadores, otras fuentes hablan de muertos, sobre todo en el bando republicano, y de algo como 10.000 muertos por bombardeos en el bando republicano. Pero aquí también hay diferencias entre los autores. De todas formas, muchos muertos y también una pérdida de población por el exilio. Por el exilio se produce un momento en 1939 38-39 que llamamos la retirada. Es decir, que la población en el momento de la conquista de Cataluña por los nacionales, la población republicana huye por miedo a la represión, a las represalias, y entonces se amontonan en la frontera francesa en condiciones terribles. El gobierno francés se encuentra completamente desbordado. Organiza campos de refugiados que los españoles llaman claramente campos de concentración por las condiciones de vida muy duras que encuentran los exiliados ahí. Vamos a ver fotografías de dos campos. Un campo que se sitúa en el este, es el campo de Argelès-sur-Mer, y vamos a ver también el campo de Gurs, de Gurs. Aquí pues fotografía del campo de Argelès-sur-Mer, que es efectivamente aparece como un campo de concentración con alambre de púas, con tiendas de campaña, una concentración muy importante de exiliados. Y aquí está el campo de Gurs. Es más o menos lo mismo. Y estos campos, pues los españoles van a quedarse en estos campos algún tiempo, y cuando los alemanes invaden Francia, bueno, van a encontrar a los españoles, a muchos españoles en estos campos, y van a deportar una parte de estos españoles a campos de concentración alemanes, como por ejemplo el campo de concentración de Mauthausen. Por supuesto, estoy hablando aquí de pérdidas humanas, pero hay también la destrucción material, que es muy importante. El país, la economía, se encuentran destrozados. Claro está. Tenemos en efecto la destrucción de unas 500.000 viviendas, la mitad del material ferroviario, un tercio de la marina mercante, una tercera parte del ganado. La producción agrícola disminuye muchísimo, y además la producción agrícola se hace en condiciones tecnológicas muy arcaicas. Bueno, es un momento de sufrimiento para la población con el hambre, el racionamiento, la inflación. Es un momento muy duro. Destrucciones por los combates. Aquí tenemos una fotografía del pueblo de Belchite. Unas destrucciones por los bombarderos. Aquí tenemos un mapa de Madrid bombardeado entre 1936 y 1939. Vamos a ver un fragmento de este mapa. Aparecen en rojo edificios oficiales, pero sobre todo vemos puntos negros rodeados de rojo que simbolizan las bombas que cayeron en Madrid. Para dar un ejemplo concreto del resultado de este bombardeo, vamos a ver lo que pasó en la calle de Atocha. Aquí estamos en la plaza Antón Martín, que se sitúa en la calle de Atocha, aquí en invierno de 1936. Y aquí otra fotografía de la calle de Atocha. Entonces se notan las destrucciones. Destrucciones impresionantes, por supuesto, en un pueblo como Guernica, casi completamente destruido por la Legión Cóndor y por la aviación legionaria italiana. Aquí vemos el resultado del bombardeo con bombas explosivas y también, y sobre todo, bombas incendiarias utilizadas de forma masiva. Y por fin, pues las ruinas de Belchite hoy en día, ya que los nacionales decidieron conservar estas ruinas como memorial, por supuesto, de la
de la barbarie republicana, pero es un buen símbolo de la dureza de los combates. Podemos añadir que el Estado ya no tenía reservas de oro porque el oro del Banco de España se utilizó como garantía de, de las entregas de armas y de material por parte de los soviéticos. Y la verdad es que lo que los soviéticos enviaron representa más o menos la cantidad de metal precioso que se envió a Moscú. Además, la represión franquista continúa después del conflicto. No solo tenemos muchos muertos, pero tenemos también muchos prisioneros, algo como 500.000 republicanos quedan prisioneros. La represión no paró con el 1 de abril de 1939. Hay también muchos fusilados, muchos ejecutados después del fin de la guerra. En el gráfico aquí hablan de 30.000 víctimas republicanas de la represión de posguerra. Otros historiadores hablan de unos 50.000 presos fusilados. La verdad es que es difícil saberlo exactamente. De todas formas, se establece un clima de terror que se perpetuó durante varios años. En efecto, 50.000 presos fueron fusilados más o menos entre 1939 y el fin del estado de guerra en 1948. Pues el fin de la guerra no significa la paz, sino una larga victoria de los franquistas. Entre las víctimas de esta represión podemos destacar víctimas muy simbólicas que representan muy bien esta represión. Se trata de las famosas 13 rosas. Son mujeres, son republicanas, una parte de ellas menores de edad en aquel momento, y estas 13 mujeres fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939, pues entonces después del fin de la guerra, y ilustran muy bien esta represión que cae en el país y que cae en combatientes, pero también en civiles. Aquí tenemos pues un cartel de las Juventudes Socialistas de España que evocan la muerte de estas mujeres. En conclusión, podemos decir que una guerra civil de 988 días empezó el 17 de julio en Merilla por un golpe de estado militar que fracasó. Los rebeldes habían subestimado la lealtad de una parte del ejército a la República y la importancia de la resistencia popular. La intervención extranjera favoreció un conflicto largo y el general Franco quiso una conquista lenta que permitiera aplastar al enemigo. Y así los rojos afrontaban los facciosos. Una república revolucionaria resistía al Estado nuevo y muy militarizado de Franco. El país salió destrozado de la contienda y por eso no pudo intervenir en la Segunda Guerra Mundial, que estalló poco tiempo después. Se establece un Estado franquista, entonces. Como ya lo sabéis, cuando la Junta Militar se reunió en septiembre de 1936, se decidió nombrar a Francisco Franco jefe del Estado y generalísimo. Solo el general Cabanellas se opuso, diciendo: si ustedes le dan España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra o después de ella, hasta su muerte. De hecho, se estableció un Estado que podemos llamar franquista, con la guerra civil y después de la guerra civil. Aquí tenemos un mural de propaganda que ilustra el culto de la personalidad alrededor de Franco después de la guerra.
Vemos aquí a Franco representado como un cruzado, como un caballero medieval, como un cruzado que lucha bajo la protección, es el personaje que vemos arriba, la protección de Santiago Matamoros, que es el santo patrón de la cruzada en la Edad Media. Está rodeado por sus partidarios, tenemos los soldados, tenemos los falangistas con camisa azul, tenemos también los carlistas con boina roja, tenemos a los regulares marroquíes, tenemos también a monjes. A la izquierda arriba podemos ver el Alcázar de Toledo, medio destruido. Eso ilustra bien pues este estado franquista que celebra la victoria de los nacionales. Cabanillas tenía razón, en efecto, Franco dirigió España hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Tenemos aquí una fotografía que muestra a la derecha al general Franco con su heredero designado, con su sucesor designado, el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón, que se vuelve sucesor de Franco a título de rey, y un rey que gobernó, que pues por lo menos que reinó en España, que dimitió en su hijo, que hoy en día es rey de España con el nombre de Felipe VI, y como lo dice este cartel republicano, Felipe VI es Franco III, y lo sabes, con una fotografía que muestra al niño que era entonces Felipe VI saludando al general Franco frente a su padre, el entonces príncipe Juan Carlos. Y bueno, es una manera de decir que los dos reyes sucedieron a un dictador y que entonces es un régimen ilegítimo. Es verdad que ahora tenemos en España muchas personas que quieren un referéndum a propósito de la monarquía, porque la monarquía es una monarquía instaurada por Franco y no una monarquía aprobada por el pueblo. Con esto, pues se acaba la misa por hoy y se acaba también la misa por este curso que seguirá el año que viene. Y mientras tanto, os deseo muy buenas vacaciones.